Hola, yo soy tu pastor y amigo Rafael Pérez. Este es tu programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pizza, un nuevo comienzo. Estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos comenzando desde las 10 de la mañana con discipulados y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom comenzando a las 7 de la noche. Bienvenidos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos listos para continuar con esta serie Sabios en Cristo. Bien, en esta ocasión vamos a continuar con esta serie y hoy nos toca llegar al tema número 5 que le he titulado Disciplina en la iglesia. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versos 6 al 7. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Padre, venimos delante de tu presencia, oh Padre Celestial, y te suplicamos, oh Padre, en esta hermosa mañana, oh Padre Celestial, que Padre Celestial tú seas hablando a nuestros corazones. Redarguye nuestro corazón, Padre, y que tu palabra pueda penetrar a nuestro ser como esa espada de dos filos, que penetre hasta las coyunturas, oh Padre Celestial, y quiebre hasta nuestros huesos, oh Padre Santo. Dirígenos, háblanos en esta hermosa mañana, que tu Santo y Divino Espíritu se mueva en tu pueblo y sella mis labios con el carbón encendido de tu unción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Bien, todos aquí sabemos que ninguna iglesia es perfecta, pero la imperfección humana nunca debe de ser una excusa para el pecado. Tal como los padres deben corregir a los hijos en amor, así la iglesia local debe practicar la disciplina con todos los miembros. La disciplina en la iglesia no es un grupo de policías piadosos que salen para atrapar a un criminal. Es más bien un grupo de hermanos y hermanas con corazones quebrantados, tratando de restaurar a un miembro de la familia que se ha desviado. Vayamos pues una vez más a la primera carta de los Corintios en el capítulo 5 en esta ocasión, y vamos a comenzar de los versos 1 al 13. Al conocer estos pasajes, aprenderemos cómo hacerlo en nuestra vida, en la congregación, cuando se presente un caso y podamos hacerlo en el amor de Dios. Veamos lo que Pablo trata en este punto, un caso de inmoralidad juzgado. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 1 al 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No habieras más bien de haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el quien cometió tal acción? Pregunta Pablo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea juzgado, entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poca levadura la mausa? Pregunta. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la levadura, la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis, dice Pablo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Pablo, sin duda alguna, da una consideración importante. Los creyentes son llamados a ser santos. Esto significa llevar una vida santa para la gloria de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Pregunta que quiero que te contestes a ti mismo. ¿Qué pecado estás ocultando que Dios ya sabe y aún no le has confesado? Yo te voy a repetir la pregunta. ¿Qué pecado estás ocultando que Dios ya sabe y aún no has confesado? Si un creyente ama verdaderamente a Dios, no se hará a un lado permitiendo que el pecado le debilite. Como deberíamos, ¿cómo deberíamos más bien, preguntando, responder a tal situación? Pablo dio 3 especificaciones que deberían de ser observadas. 1. Lamentarse de su pecado, como lo vemos en los versos 1 y 2. Esta palabra que se utiliza para lamentarse es por la muerte de alguien, lo cual tal vez quizás sea la clase de pena personal más profunda y dolorosa posible. Pero los corintios estaban reaccionando de la misma manera que muchos hoy en día continúan viviendo. En vez de lamentarse, estaban envanecidos. El pecado que está en cuestión era una forma de incesto, ya que uno que profesaba ser creyente y era miembro de la iglesia, estaba viviendo con su madrastra, haciendo una vida permanente con ella. Pero vemos que Pablo no hace ningún juicio para la mujer. Eso nos hace suponer que ella tal vez no era miembro de la iglesia. Me atrevo a suponer que tal vez ni era creyente. En la ley antiguo testamentaria,
se condenaba este tipo de pecado. Pueden verlo en el libro de Levíticos capítulo 18 versos 6 al 18. No lo vamos a leer, pero pueden leerlo en casa. Levíticos 18, 6 al 8. Pablo hacía avergonzar a la iglesia al decir, este tipo de pecado ni aún en los gentiles incrédulos se practica. Pablo estaba juzgando un terrible pecado. Hay quienes no quieren decir nada cuando se enteran de alguna situación dentro de las iglesias y se atreven a citar las escrituras, como esta escritura de Mateo 7, versos 1 al 5, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medidos. ¿Y por qué miráis en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí esta situación era una situación distinta, ya que se está juzgando en este capítulo que estamos leyendo sin evaluar. Gente que está criticando sin mirar primero su conducta personal. Pero Pablo se refería a que era algo inmoral dentro de la iglesia, que aún los incrédulos castigaban. Ciertamente se espera que cada miembro de las iglesias sea sincero en conducta y en obra. Dentro de mi ministerio pastoral aún no he tenido que disciplinar a nadie, ni creo que me agrade la idea de hacerlo. Pero aún, y aunque no me guste, deberé hacerlo cuando llegue el momento de hacerlo. El pecado público debe ser condenado públicamente. Para ver las ilustraciones del Señor en cuanto a la disciplina, veamos qué nos dice Mateo 18, 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia entonces. Y si no oyera a la iglesia, dice aquí, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pablo no estaba sugiriendo que trataban al ofensor con suavidad. Desde luego, damos por entendido que en primer lugar los líderes debieron tratar este caso en lo individual y que intentaron restaurar a este hombre. Pero vemos que dicho caso estaba aún sin resolver y Pablo tiene que intervenir. Esto se tenía que hacer mediante la autoridad que Jesucristo da
y no simplemente bajo la autoridad de la iglesia local. La membresía de la iglesia es un asunto muy serio y no debe tomarse a la ligera o sin importancia. La disciplina en la iglesia nunca será fácil ni popular, pero es importante si se hace de la manera apropiada. Dios puede usar al creyente al convencerlo y restaurarlo cuando el creyente ha pecado. Es por lo que la disciplina es buena medicina para la iglesia. Continuemos ahora ya en el capítulo 6, en la misma carta a los Corintios, pero ahora los versos 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 1 al 7. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaos los digo, dice Pablo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano que pleitea en juicio, y esto entre los incrédulos. Así que, por cierto, es ya falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Aquí vemos que la iglesia de Corinto iba de mal en peor. Estaban perdiendo rápidamente su testimonio dentro de la ciudad. Los incrédulos no solo sabían lo referente a la inmoralidad dentro de la iglesia, sino que también eran conscientes de los pleitos judiciales que involucraban a algunos miembros de la iglesia. En México hay una frase que se dice: la ropa sucia se lava en casa. Hay muchos cristianos hoy en día envueltos en asuntos de corte. Qué vergonzoso que no podamos entender la escritura que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo detectó 3 tragedias más en la situación de los corintios. En primer lugar, los creyentes estaban dando un pobre testimonio ante los perdidos. ¿Han escuchado decir a los no cristianos: para ser como tú? No, gracias. Segundo lugar, la congregación había fallado en el hecho de vivir a la altura, de no vivir, más bien dicho, a la altura plena de la posición en Cristo. Y tercer lugar, los miembros que se demandaban mutuamente ya habían perdido. Aun cuando alguno de ellos ganara el juicio, ya había incurrido en la pérdida de algo mucho mayor al desobedecer la palabra de Dios. Continuemos en el mismo capítulo 6 de Corintios, pero ahora los versos 8 al 20. Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto una como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la ciudad de Corintio había mucho libertinaje sexual. Era una sociedad permisiva, con filosofías muy similares al mundo actual. Pablo señaló que Dios había creado el sexo cuando hizo al primer hombre y a la mujer, y que Dios, en consecuencia, tiene derecho de decirnos cómo utilizarlo. La Biblia es el manual de instrucciones y debemos obedecerla. Dios condena los pecados sexuales y es Él quien puede limpiar a los pecados sexuales y convertir a los pecadores en nuevas criaturas. Aleluya. Ya habéis sido lavados, santificados, justificados, dice el verso 11. Ahora bien, debido a todo lo que Dios había hecho por ellos, tenían la obligación para con Dios de utilizar sus cuerpos para el servicio y la gloria de Él. Por tal motivo debemos considerar a Dios el Padre, por el simple hecho de saber que nuestros cuerpos tienen un origen tan maravilloso y tan profundo y aún más hermoso. ¿Cómo puede ser posible que utilicemos para propósitos tan malos? Los corintios tenían argumentos para defenderse de su sensualidad. En primer lugar decían, todas las cosas me son lícitas. Esta era una frase muy popular en aquellos tiempos y parece que hoy en día sigue siendo popular. Dicha frase era basada en una opinión falsa de la libertad cristiana. Como creyentes, no hemos sido liberados para entrar en otro tipo de esclavitud. Como creyentes, deberíamos preguntarnos constantemente, ¿esto que estoy haciendo me esclaviza? O tal vez yo iría
un poco más allá. ¿Esto que estoy haciendo me beneficia en mi vida espiritual? Por tal motivo, también debemos considerar a Dios el Hijo, porque el cuerpo del creyente es un miembro de Cristo. ¿Podremos estar unidos a Cristo y al pecado al mismo tiempo? Yo creo que no. Jesucristo nos compró con un alto precio. En consecuencia, le pertenecemos a Él. Pablo hizo referencia en el relato de la creación en Génesis 2:24 para explicar la seriedad del pecado sexual. Cuando un hombre y una mujer unen sus cuerpos, toda la personalidad está involucrada. Hay una experiencia mucho más profunda, una unidad que trae consigo consecuencias profundas y duraderas. Pablo advirtió que el pecado sexual es el más grave que una persona puede cometer en su cuerpo porque involucra a la personalidad en su totalidad. Cuando el hombre y la mujer prometen amarse y ser fieles uno al otro, establecen un fundamento seguro en el cual pueden construir. Por tal motivo, debemos también considerar a Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre creó nuestro cuerpo. Dios el Hijo lo redimió y lo hizo parte de su cuerpo. Y Dios el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo y lo convierte en el templo mismo para Dios. Así que Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están todos involucrados en lo que hacemos con nuestros cuerpos. Si quebrantamos la ley de Dios, entonces debemos pagar el castigo. Juan 3, 1 al 10 dice: mirad cuán amor nos ha dado al Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Para finalizar, debemos recordar que la gracia de Dios puede cambiar la vida de un pecador. Lo leímos en el verso 11. Y esto erais algunos. Es maravillosa la manera en que la fe en Cristo convierte al pecador en una nueva criatura. Es importante que vivamos como aquellos que son parte de la nueva creación de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos
al Padre que nos hizo, al Hijo que nos redimió y al Espíritu Santo que mora en nosotros. También le pertenecemos al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia, porque nuestros pecados pueden debilitar el testimonio y corromper la comunión que tenemos con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:6 dice, ya para terminar, sed santos, porque yo soy santo. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias porque, Padre, tenemos a esta hermosa divina Trinidad, a Dios el Padre que nos creó, a Dios el Hijo que nos redimió y a Dios el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por tal motivo, Señor, debemos de vivir a la altura del nivel tuyo, oh Padre Celestial. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje en esta hermosa mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén y amén. Este fue tu programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pixa, un nuevo comienzo. Recuerda que estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos, comenzando desde las 10 de la mañana con discipulados. Y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom, comenzando a las 7 de la noche. Se despide de ti tu pastor y amigo, Rafael Pérez. Que la paz de Dios sea con ustedes.